Muy buenas noches. Les saludo en el nombre bendito del Señor Jesucristo en esta linda noche con el propósito de compartir con usted la palabra de Dios. El Espíritu Santo ha tenido la bondad de darme una palabra que va a llenar su corazón de fe, de libertad y de poder. Le invito para que busque en el Santo Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, según San Marcos, en el capítulo número 11, está nuestro pasaje devocional. Repito la cita: Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, según San Marcos, capítulo número 11, del versículo número 22 en adelante. Repito la cita de la bendita palabra de Dios. Santo Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, según San Marcos, capítulo 11, versículo 22 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Respondiendo Jesús, les dijo: tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Este precioso pasaje de la palabra de Dios nos habla de cómo el Señor Jesucristo nos enseña, nos revela, nos instruye cómo vencer toda adversidad en cualquier época de la vida. Por supuesto que esto fue una enseñanza dada por el Señor Jesús hace como 2000 años. Pero la palabra del Señor Jesucristo es viva y es eficaz. Esto es, la palabra del Señor Jesucristo tiene el mismo poder que hace 2000 años que es. Él dijo estas palabras cuando estaba con sus discípulos. Durante todos estos 2000 años, el Señor Jesucristo ha continuado haciendo efectiva su palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y es por ello que cuando el Señor Jesucristo nos dice en el versículo número 22 la primera enseñanza, es importantísimo que nosotros lo tengamos presente hoy y todos los días de nuestra vida, no solamente durante los últimos 2000 años que han transcurrido de la fe cristiana, sino todos los días de nuestra vida. ¿Y cuál es la enseñanza? Dice el versículo 22 de Marcos capítulo 11, respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Tened fe en Dios. ¿Qué es tener fe en Dios? La fe es un elemento divino que Dios nos da por oír su palabra. San Pablo dice: así es que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. No cobra nada Dios, ni debe de cobrar nada ningún predicador por predicar la Biblia. Todos los milagros, todo lo que hace Jesucristo, todas las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo son gratuitas, son por gracia. De tal manera que
está prohibido en la Biblia y en la misma ley de asociación religiosa y culto público hacer lucro de la fe. El Señor Jesucristo dice en Marcos 11:22, tened fe en Dios. La fe, repito, es un elemento divino que viene por el oír la palabra de Dios, y encontramos que podemos recibir la fe salvadora, como también podemos recibir el don de la fe. Una es la fe que Dios nos da para ser salvos. Por eso dice San Pablo a los Efesios, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Esto es un regalo de Dios, pero por medio de esa fe en el sacrificio de Jesucristo, quien llevó en su cuerpo el pecado, la maldición, la enfermedad de toda la humanidad, Jesucristo, por su sangre preciosa, por sus llagas, somos curados. Tened fe en Dios significa que nosotros, cuando recibimos a Jesucristo como Salvador y Señor, si morimos en ese instante, vamos a ir a vivir eternamente con el Señor Jesús, en un lugar donde no va a haber enfermedad, donde no va a haber corrupción, en donde toda lágrima será enjugada. No tenemos que pagar ningún dinero para ir al cielo. Todo lo que Dios nos da es por gracia, por misericordia. Dios es bueno. El don de la fe que viene por recibir el bautismo con Espíritu Santo y fuego, recuerda que la Biblia nos enseña que Juan el Bautista dijo, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero detrás de mí viene alguien que es mayor. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Son dos bautismos, el bautismo en agua y el bautismo con Espíritu Santo y fuego. El bautismo en agua, cualquier predicador, cualquier pastor ordenado lo puede ministrar, pero el bautismo con Espíritu Santo y fuego, ese solamente Jesucristo lo puede hacer directamente, como cuando estuvo en la casa de Cornelio, que dice la Biblia que cuando el apóstol Pedro estaba predicando, de repente cayó el Espíritu Santo. No hubo imposición de manos. En Pentecostés hubo derramamiento del Espíritu Santo. Jesucristo cumplió la promesa dada a través del profeta Joel, cuando dice, en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos profetizarán, y vuestros jóvenes tendrán sueños, vuestros ancianos verán visiones. Cuando el derramamiento del Espíritu Santo viene, es por una intervención directa del Señor Jesucristo, que Él ministra el bautismo con Espíritu Santo y fuego. Ahora, cuando Jesucristo dice tened fe en Dios, Él nos está instruyendo que no debemos de tener fe en el dinero, no debemos de tener fe en ninguna persona, no debemos de tener fe en ninguna religión o denominación, no debemos de tener fe en un pastor, en un ministro de culto. Nuestra fe debe de estar exclusivamente en Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que Él nos enseña la Sagrada Escritura. Tened fe en Dios. Cuando tenemos solo la fe en Dios, entonces podemos vivir en el mundo sobrenatural que el Señor Jesucristo tiene preparado para a todos sus hijos, para todas sus hijas.
Por eso es que el versículo número 23 dice, porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, y no dudara en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Me llama la atención aquí la palabra cualquiera que dijere a este monte. No dice un apóstol, un profeta, un pastor, un evangelista o un maestro. Si uno dice cualquiera. Entonces, esto nos enseña que la fe que obra milagros es para cualquier persona. La fe salvadora es para cualquier persona. No hay una élite eclesiástica a quien Dios le bendice con la fe de una manera especial. No existe eso. Porque lo que dice el Señor Jesucristo es, en Marcos capítulo 11, versículo 23, porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte, cualquiera que dijere a este monte, ¿qué quiere decir? Cualquier mujer, puede ser un niño, una niña, un joven, una señorita, una dama, un varón, un anciano, cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Esto que dice la preciosa palabra de Dios es algo que Dios pone al alcance de todas sus hijas, de todos sus hijos, cualquiera que dijere a este monte. Los milagros los pueden recibir los niños, los jóvenes, las señoritas, las damas, los varones, los ancianos, cualquiera que dijere. Ahora, me llama mucho la atención cuando repite en dos ocasiones la palabra decir. Dice, cualquiera que dijere este monte, dijere. Esto es, la fe en Dios nos lleva a hablar las cosas que no son como si fuesen. San Pablo también dice, creí por lo cual hablé. También en otra parte en Hebreos dice San Pablo, es pues la fe, la certeza de lo que espera, la convicción de lo que no se ve. El hablar, cualquiera que dijere a este monte, esto es, la palabra decir implica que el niño o la niña, el joven o la señorita, la dama o el varón, el anciano o la anciana, que tiene realmente fe en Dios, lo va a decir. Lo va a decir. Teniendo fe en Dios, usted va a declarar las cosas que no son como si fuesen. Cuando tenemos fe en Dios, no nos quedamos mudos. Empezamos a caminar. No nos quedamos estáticos. Empezamos a decir las cosas. Por eso el Señor Jesucristo relaciona la fe con el hablar. Y después viene un tercer elemento que es la oración. Dice en el mismo versículo número 23, quítate y échate en el mar y no dudar en su corazón, sino creyere que le será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Nuevamente se repite por tercera ocasión, lo que dice, lo que diga, cualquiera que dijere. Si tenemos fe en Dios, nosotros tenemos
que decirlo, no con presunción, no con arrogancia o con altivez, con humildad, con amor, con compasión, creyendo que si tenemos fe es porque Dios nos ha regalado esa fe. Pero si queremos poner en práctica y tener una fe victoriosa, tenemos que empezar a llamar las cosas que no son como si fuesen. Tenemos que empezar a decir, suelte su lengua, proclame con su boca que Jesucristo es su Señor, su Salvador, su médico divino, el hacedor de milagros. Y lo que usted necesite ahora mismo, Jesucristo va a hacer el milagro, porque nada hay imposible para Dios. Y en este momento, cuando escuchamos que dice en el Evangelio de Marcos capítulo 11, versículo número 22, tener fe en Dios, usted que me está viendo y escuchando, en su corazón debe tener fe en el Dios vivo, no en las imágenes, no en las esculturas, no en los crucifijos, no en los pergaminos, no en la madera, no en el oro, no en la plata, no en el hombre, no en la religión, no en la denominación. Lo que la Biblia enseña es tener fe en Dios. Cuando nosotros tenemos esa fe en Dios, entonces empezamos a decir, a proclamar, a llamar las cosas que no son como si fuesen. Dice en el Evangelio según San Marcos, capítulo número 11, por tanto digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Aquí ya viene el tercer elemento. Nosotros primero encontramos, el primer elemento es tener fe en Dios, la fe en Dios. El segundo elemento es decir las cosas que no son como si fuesen, hablar las cosas, caminar sobre. Cuando Jesús le dijo a Pedro, boga mar adentro, Simón Pedro dijo, mas en tu palabra echaré la red. Toda la noche hemos estado pescando y no hemos obtenido ningún fruto. Sí, pero ahora estaba la palabra dicha, el rema de Dios. Y es ahí cuando encontramos el milagro que hace Jesucristo. Que obtienen una pesca milagrosa, llenan la barca de Simón Pedro y después mandan a pedir la de Juan y llenan ambas barcas porque Jesucristo nos da prosperidad. Si nosotros creemos, Él dice, yo he venido para daros vida y vida en abundancia. Jesucristo no vino a traer pobreza, ni a traer enfermedad, ni a traer maldición, ni a traer escasez. Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia en todas las áreas de la vida, en lo espiritual, en lo moral, en lo físico, en lo académico, en lo económico, en todas las áreas de la vida. Jesucristo nos da abundancia. Pero aquí dice el Señor Jesucristo, por tanto digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Creed que lo recibiréis. Pero lo que pidiereis orando, por tanto digo que todo lo que pidiereis orando, si tenemos fe en Dios y empezamos a caminar en esa fe, debemos de ser mujeres y hombres de oración. ¿Qué es la oración? Pues es una plática sencilla con nuestro Padre Celestial en el nombre bendito de Jesús. Ahí donde usted me está viendo, donde me está escuchando, ahí está Dios. Usted puede platicar con Dios. Usted no necesita de ningún abogado o abogada. El único abogado que tenemos para con el Padre se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, Emmanuel. Y Él está a la diestra del Padre abogando por nosotros. Por eso Jesucristo en la cruz, cuando estaba muriendo,
en medio de dos malhechores, uno de ellos no creyó en él. Si eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos. Dudó en su corazón. El otro dijo, no, Señor, cuando venga de tu reino, acuérdate de mí. O sea, estaba en la cruz Jesús, pero él estaba diciendo, el malhechor, el que tenía fe en Jesús, tú eres rey de los cielos. Tú eres el rey de reyes, el señor de señores. Es injusto este crimen que están haciendo contigo los romanos, empujados por la comunidad judía. Es injusto. Eso no debe de suceder. Por eso Jesús nos enseña a orar. Y Él dice, todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Yo le invito para que en la mañana levantarse, doble sus rodillas unos minutos, lea la Biblia y salga en esa comunión con el Padre en el nombre de Jesús. Porque no hay imposible para Dios. La presencia del Señor Jesucristo estará con usted las 24 horas del día. Jesús dice, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor no será avergonzado. Usted, al doblar sus rodillas en la mañana, al leer la Sagrada Escritura, usted está confiando en Dios. Usted le está diciendo a Dios, yo te amo, yo te adoro, yo te doy toda la gloria. Pero ahora, Señor, vamos a salir a trabajar, vamos a salir a diferentes actividades y usted va a ver cómo Dios le bendice. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. No debemos de ser personas rencorosas, que odiamos a alguna persona que nos intentó o nos hizo algún tipo de daño. De ninguna manera debemos de ser personas rencorosas. Al contrario, Jesucristo dice, el que te maldice, bendícelo. Orad por los que os ultrajan y os persiguen. Decir bien por mal. Oísteis que en la ley está escrito, diente por diente, ojo por ojo. Y Jesucristo dice, no, ya no estamos en la ley, estamos en la gracia. Y ahora en la gracia Jesucristo dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os ultrajan. Jesucristo trajo la libertad. Moisés trajo la ley y los profetas. Jesucristo trajo la gracia, la salvación, la vida eterna. Abra su corazón a Jesucristo y dígale que usted perdona a quien le haya ofendido, sea su esposa, su esposo, sus hijos, sus padres, sus abuelos, sus patrones, sus vecinos, quien sea. Y cuando lo vea a esa persona que le ofendió, hable con él, salúdelo. Y si sigue siendo descortés, bendígalo. Es una prueba de fe que usted va a tener en ese momento. El mandamiento del Señor Jesucristo es, perdonáis, porque si nosotros perdonamos, también vuestro Padre que está en los cielos os perdonará todas vuestras ofensas. Si nosotros no perdonamos a los que nos han ofendido, entonces Dios no puede bendecirnos. Pero si nosotros perdonamos a las personas que nos ofenden, se abren las ventanas de los cielos y derrama Dios bendición hasta que sobre y abunde. Perdone, bendiga a la persona que le ofendió. Haga algo de bien a esa persona.
Sea usted una persona atenta, cariñosa, respetuosa, amable, cortés hacia aquella persona que nos ha hecho algún daño. Nunca el mal podrá vencer al bien. Si hacemos el bien, siempre vamos a vencer el mal. Dios nos enseña en su bendita palabra a hacer el bien. Como hijas e hijos de Dios, estamos incapacitados para hacer daño, para mentir, para robar, para emborracharnos, para fornicar, para adulterar. No lo podemos hacer porque dice la Biblia, por boca de San Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo en mí, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Eso es lo que ahora vivo, en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Quiere decir que ya Arturo Farela Gutiérrez ya no va a vivir conforme a su naturaleza humana, conforme a los apetitos naturales. Esta carne tiene que morir cada día. Por eso es la importancia de la oración matutina. Crucifique su carne simbólicamente. Y de esa manera usted ya puede salir a trabajar, a la escuela, a sus diferentes actividades, pero usted sabe que su cuerpo está crucificado en un acto de fe. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vive Arturo Farela Gutiérrez en él, ahora vive Cristo. Y si alguna persona me hace daño o me quiere hacer daño, pues yo la bendigo, porque estoy con Cristo juntamente crucificado. Porque si vosotros os perdonáis, también vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Abra su corazón al Señor Jesucristo y deje que la fe en Dios se active por el decir, por el hablar, pero también por el orar. Cierre sus ojos y repita esta oración. Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, he oído tu palabra y he creído que debo de tener fe solo en ti. Abro mi corazón y te recibo como mi Salvador y mi Señor, mi bautizador con Espíritu Santo y fuego. Ven, Señor Jesús, lléname de tu presencia. Y de igual manera, cualquier necesidad que usted tenga en este momento, póngala en las manos de Dios. Crea, háblelo, confiéselo, que Dios le socorrerá. Ahora mismo, en el nombre todopoderoso de Jesús, creí por lo cual hablé y tenga una vida de oración. En la mañana, en la tarde y en la noche, invoque el nombre de Dios. En el nombre de Jesús, dejamos en tus manos nuestras vidas, Señor Jesucristo, porque bajo el poder de tu sangre, nuestro espíritu, alma y cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón, está seguro. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los becerros fue poderosa para librar de la mortandad a los primogénitos de Israel en Egipto, infinitamente más poderosa la sangre de Jesucristo para librarnos de todo pecado, de toda maldición y de toda enfermedad, de todo ataque del diablo. Reciba la bendición de Dios en el nombre todopoderoso de Jesús de Nazaret. La paz de Dios sea con usted.